Hola, buenas noches, aquí estamos nuevamente. Vamos a resolver un problema de circuitos. Lo vamos a resolver por el método tabular. Hay varias resistencias, existen 8 resistencias, existe una batería de la cual no me dan sus datos, pero me dan la corriente que alimenta la resistencia 8. Entonces tenemos que identificar en este circuito de 8 resistencias cómo están acomodadas cada una de ellas para ver si hay sistemas en serie y sistemas en paralelo. Entonces lo tenemos que analizar primeramente donde hay nodos. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo. Recuerden que los nodos son los puntos donde coinciden 3 o más alambres que van a llevar corriente. Aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. Entonces, lo que me da los nodos es la posibilidad de identificación de donde hay resistencias en paralelo. Por lo tanto, entre estos dos nodos hay 2 resistencias en paralelo. Yo puedo identificar que R1 y R2 están en paralelo. Este sería el subsistema A, vamos a llamarle. R5 y R6 no hay ningún nodo intermedio, entonces estos están en serie y este sería el subsistema B. Aquí hay 2 nodos, entonces la R4 y la R7 estarían formando un subsistema que sería el C y están en paralelo. Y R8 va a estar en paralelo con lo que resulte de B. Si hacemos un nuevo esquema de R1 y R2, quedaría una resistencia que sería la R del subsistema A. Aquí vendría la batería, nada más. Aquí viene la R3. Aquí ya se sustituye el subsistema en paralelo RC. Luego de aquí va a venir una batería, una resistencia que es la RB de 5 y 6 que están en serie, y luego aquí aparece otra en paralelo que es R8. Y entonces R8 y RB van a estar en serie. En paralelo, perdón, están en paralelo. Aquí está el nodo, aquí está el otro nodo. Entonces están en paralelo. Este sería el subsistema B. Entonces ya cuando tenga el subsistema D es el C, la y el R3 van a estar totalmente en serie. Entonces, el método tabular, que ya lo hemos analizado en varios videos, es muy útil para mí. No viene en los libros, esto se me ocurrió, entonces creo que les puede ser de gran utilidad para mucha gente que no esté familiarizado revisar anteriores videos. En este caso, si partimos de R1 y R2, aquí están los datos. La primera columna es de resistencias, la segunda va a ser de voltajes, la tercera va a ser de corrientes. Pongo las fórmulas para que sea fácil identificar qué fórmula vamos a usar. Voltaje es corriente por resistencia y la corriente despejada va a ser voltaje sobre la resistencia. Como R1 y R2 están en paralelos, tendría que identificar aquí que estos dos están en paralelo, R1 y R2. Y me dieron el subsistema RA, entonces aquí sería la resistencia RA. Como están en paralelo, los sistemas que están en paralelo comparten voltaje, es el mismo. Entonces identifico en la casilla de voltaje en la letra A del subsistema. Ya voy a tener identificados que esos datos se van a repetir. R5 y R6 están en serie. Y estas dos que están en serie me van a arrojar una R, ¿cómo le llamé? A R5 y R6, eso es el subsistema B. Y si están en serie, la corriente va a ser la misma. Entonces para el subsistema B y B la corriente van a compartirla con el mismo dato. Ya que tengo RA y RB, me falta RC, RC fue de 4 y 7 que están en paralelo. Entonces aquí está paralelo. Estos dos me van a dar un subsistema que va a ser el R, le llamé RC. Y si están en paralelo va a ser el mismo voltaje para el C y para el C. Entonces ya tengo identificado el RA, el RB. El RB junto con la resistencia R8, que la pondré aquí. Yo la pongo normalmente con azul porque fue un dato. Vamos a poner esa R8. Y R8 y RB van a estar en paralelo. Y por estar en paralelo van a compartir el mismo voltaje. Y entonces este sería el subsistema de RD. Y entonces por ser el mismo voltaje, aquí sería D y D, por estar en paralelo.
Ahora ubicaríamos, ya tengo la resistencia RD, la RC, la RA y la R3. RA, RC, RD y la R3. Y esas cuatro están todas en serie. Y si están en serie, se van a sumar y va a dar la resistencia equivalente. Y por ser el sistema equivalente estar en serie, van a compartir la corriente. Entonces aquí es equivalente, RD es la equivalente, RC es la equivalente y R3 es la equivalente. Entonces de aquí yo no tengo la resistencia equivalente, vamos a calcularla y empezar a llenar nuestra tabla. Tengo un dato que es la resistencia 8 medio su corriente, entonces la correspondiente resistencia 8 lleno el dato de la corriente y el dato de la corriente fue de 2 amperes para mí. 2 amperes. Y entonces una vez que yo identifique los datos voy llenando mi tabla. Hay que identificar que para cuando están en paralelos 1 entre R es igual a 1 entre R, ¿qué sería? R1 más 1 entre R2. Y R es la R del subsistema A. ¿Cuánto vale 1 entre 6? Más 1 entre 2. Común denominador es 6, sería 1 más 3, 4 sobre 6. Pero al invertir la fracción se vuelve 6 cuartos y esto es 3 medios. 3 medios que es igual a 1.5. Ya que tenemos ese valor, vamos a calcular RB. RB está en serie, son las 5 y las 6, suman R4, más bien resistencia de 4 más 1 a 1, da 5 ohms, es la resistencia RB. RB y R8 están en paralelo, entonces vamos a hacer la suma. 1 entre el RB y el R8, dijimos que iban a formar el RD. 1 entre RD será igual a 1 entre R8 más 1 entre RB. 1 entre R8 sería la resistencia 8, no he puesto su dato, y su dato era de 3 ohms. Aquí era de 3. Entonces esto significa que va a ser 1/3 más 1 entre 5. Acuérdense que las unidades ohms van en los denominadores. Yo no la puse, pero debe de ir en los denominadores. Si saco como un denominador, esto sería 15 ohms y esto es 5 más 3. Sería 8 sobre 15, pero al invertirlo me va a dar 15 octavos. Y entonces este es un resultado ya. 15 sobre 8. Y es aproximadamente 1.875. Va. RC ya lo tengo de dato. RC no lo tengo de dato. Resulta de R4 y R7 que están en paralelo. R4 y R7, ¿dónde están R4 y R7? Es 1.5, 3 medios más 1 medio. Entonces va a ser 1 entre R4, entre RC, perdón. Es 1 entre R4, que es 1 entre 3 medios, más 1 entre R7, que es 1 medio. Estos dos van a subir el numerador y va a quedar aquí un denominador 3. Y aquí va a ser 2. Y esto sería 3 entre 1, 3 por 1, 3 por 2, más 6. Y esto da 8/3. Pero luego la tengo que invertir. Y eso se vuelve 3 octavos. 3 octavos. Y esto es exactamente 0.375. Entonces vamos a sumar las que están en serie, que es 1.5, 1.875, 0.375 y la resistencia R3 que vale 1.25. Entonces si sumamos 0.375 y 1.875 es 1.150. A ver, déjenme revisar. Más vale. De repente puedo cometer algún error y no. Okay. 0.375 más 1.875, que son estos dos, más 1.25, que es del 3, más 1.5. Y el resultado da exactamente 5. Esa es la resistencia equivalente. No tengo yo ni la corriente equivalente ni el voltaje equivalente, pero tengo este dato. Si yo tengo esta corriente de 2 amperes y yo quiero calcular este voltaje, tendría que multiplicar la corriente por la resistencia. Voltaje es igual a I por R. 2 por 3 me daría 6. Este dato de 6 se va a repetir donde están las casillas de D.
Ahora, para la corriente yo tendría que dividir el voltaje entre la resistencia. 6 entre 5 es 1.2. Y 6 entre 1.875, vamos a ver. 6 entre 1.875, 3.2. La suma de estos dos me da los 3.2 precisamente. Con este valor equivalente es el que se va a repetir aquí, 3.2, 3.2 y 3.2. Esto ya puedo calcular. Si yo quisiera, por ejemplo, la batería, ¿cuál sería el voltaje? Pues tendríamos